Como bien saben, el tema es la luz como acto social. Eh, para esto me gustaría comenzar con, todos hemos recordado o todos recordamos un espacio que nos hizo sentir algo, un lugar que nos hizo sentir seguros, un lugar que nos invitó a quedarnos y también un lugar que nos ayudó a apresurar el paso. Probablemente, digo probablemente porque todos aquí somos bien fijados de todo, pero probablemente no recordemos la luminaria exacta, ni la temperatura de color específica, ni tampoco cuántos luxes había, pero sí recordamos cómo nos hizo sentir. Esto me lleva a entender que la luz nunca ha sido técnica, siempre ha sido humana. Y si la luz tiene la capacidad de transformar cómo vivimos un espacio, entonces diseñarla también es responsabilidad social. Como todos sabemos, la luz afecta el cuerpo y desde hace varios años para acá hemos venido hablando de bienestar o wellness, de ciclos circadianos, de cielos oscuros, de toda esta gama de cómo afecta a nuestros cuerpos. Pero la realidad es que hay dos grandes enemigos que siempre nos encontramos en los proyectos. Nunca hay suficiente budget y hay muy poquito tiempo. Entonces, ¿cómo encontramos el balance? Para mí es entender nuestra práctica desde que no diseñamos para planos, diseñamos para cuerpos. Cuerpos que están diseñados también para interpretar ciclos, contraste y temperaturas de color. Si nosotros empezamos a entender esto o empezamos a verlo desde esta manera, lo podemos también explicar de esa manera y compartir hacia todos nuestros proyectos. Esto también me lleva a otra parte. La luz puede incluir o también puede excluir. ¿Quién tiene derecho a la noche? ¿Estamos desarrollando luminarias para fichas técnicas o para personas? Diseñar para la mayoría ya no es suficiente. ¿Dónde quedan los adultos mayores? ¿Dónde quedan las infancias? ¿Dónde quedan las mujeres en el espacio público? ¿Dónde quedan las personas neurodivergentes? Cada usuario que hoy no consideramos es también una necesidad de diseño que aún no estamos resolviendo. La exclusión no siempre está en la arquitectura, a veces está en cómo la vemos. Entonces, con esto podemos decir que la innovación ya no está en los productos, también está en el propósito. Un espacio puede estar iluminado y aún así no sentirse accesible. La luz transforma la vida urbana y les quiero hablar de, bueno, les voy a hablar de tres proyectos que me han marcado mucho. Este fue mi primer proyecto de acercamiento con una metodología de diseño participativo y acercarme con una comunidad. Eh, hubo todo este proceso fue un gran aprendizaje para mí, me marcó mucho y me gustó mucho la manera también de trabajar de manera participativa con las comunidades. Sendero 21 es un paso peatonal que está camino a la, bueno, que está en el kilómetro 21 de la carretera libre a Cuernavaca, entonces ya es como muy, muy sur. Y aquí, pues lo que pasó es que la comunidad tenía una necesidad de iluminar un paso que utilizaban entre dos comunidades para llegar a toda la zona de transporte público.
y no había iluminación. Habían intentado por muchos medios tener iluminación y no lo habían logrado. Siempre había como muchas trabas y entonces nos hablan como asociación, como Luz Sin Fronteras, para que los podamos ayudar a revisar este caso. En este caso, pues, sí, la que sigue. Lo primero que hicimos como metodología de Luz Sin Fronteras es un primer acercamiento con la comunidad, es una primera escucha, es entender y revisar el espacio. Hicimos una marcha nocturna con ellos, con puras linternas, para reconocer también el espacio de noche, pero lo más importante fue escuchar a la comunidad cómo, cómo a pesar de ser un espacio transitorio, también era un espacio de encuentro para ellos, entre dos comunidades. Entonces, todo esto en el primer acercamiento, esto fue 2020, enero 2020, antes de pandemia. En el segundo taller, este ya fue en febrero. Aquí hicimos más una sesión, estuvo muy bonito porque toda la comunidad, después del primer taller, quedó muy emocionada, ¿no? Por todo lo que podíamos hacer. Comentamos a grandes rasgos como toda la participación y toda la metodología que traíamos. Entonces ellos estaban muy emocionados y llegaron con muchas fotos, ¿no? De cómo se veía. Ah, ¿ya se puede? De cómo se veía el espacio, hicimos ahí varias preguntas, les dimos como muchos materiales, platicamos de diferentes maneras de iluminar, enseñamos muchas cosas y luego los pusimos a jugar, ¿no? A jugar con papeles, con luz, con colores, y de ahí nos pasamos, nos llegó la noche y nos fuimos a la parte del sendero y empezamos a implementar como todas estas cosas. Digo, aquí también esto se hizo siempre con aliados, marcas aliadas, que en ese momento nos dieron toda todos las luminarias para poder hacer diferentes pruebas y para poder hacer diferentes cosas dentro de ese sendero, más allá de solamente iluminarlo con puros postes. Y sobre todo, abrir esta conversación con una comunidad que no tiene ese acceso a un diseño de iluminación, pero debería, porque todos lo merecemos. Y este es un pequeño video que a lo mejor ya lo vieron. De todo el proceso que hicimos. Entonces corre hacia las partes de los pueblos, pues obviamente ha dejado de correr agua, pues yo creo que la captan por ahí, pero tal vez con esta dinámica pues queda mucho más bonito, queda mucho más bonito. En muchas ocasiones, cuando era ya muy noche o muy temprano, 4 casas aquí abajo.
De ver cómo podemos hacer. Con el tiempo. También por el valor natural del espacio. Está bien, está mal, nada más es lo que ustedes sienten, lo que ustedes piensan de Isaac, de lo que les vamos a preguntar. También si alguien quiere contestar con caritas felices. Videojuego. Puede ser vivir en un videojuego. Aquí no se puede ver. Más allá de alguna Marte. Oye, pues es muy, muy sincera. Es hijo de Roberto. Tres. A ver, Saúl, ¿usted entonces para qué usa para qué sirve? Para descansar. Voy a ponerle. Usted de 12 metros de altura con una luz muy potente y sin nadie, así que genera bastante. Ay, te pegué, pero se ve feo. Me gusta porque a ver, te ayudo, ¿no? Si quieren, vamos a tener formas cortadas. Igual vamos. Ahorita podemos prender la planta. Para que haya pero No, es grande, pero para Y algo que me encantó de esta experiencia es que, o sea, realmente estaba toda la comunidad. O sea, había personas, adultos mayores, había infancias, había madres, había padres. O sea, realmente todos fueron y fue mucha participación de toda la comunidad. También es una comunidad de me ayudó muchísimo. a ver, Ey. Bueno, y ustedes dirán qué pasó después de todo esto, ¿no? Después de estos talleres, hicimos un proyecto para la comunidad de acuerdo a todo lo que vimos. O sea, después de este taller tuvimos otra reunión con ellos al siguiente día para entender qué es lo que había pasado, cómo lo habían vivido y esto poder trasladarlo a un proyecto que ellos pudieran presentar frente a su alcaldía y pudieran tener ese recurso. Entonces, todo esto lo trasladamos a un proyecto de iluminación, les entregamos planos, les entregamos mucha información que les pedía la alcaldía para poder desarrollar este proyecto. Y encontraron un programa que se llama Mejoramiento Barrial. Y con ese programa pudieron
poder llevar a cabo este proyecto de iluminación. Después de esta implementación, nosotros volvimos a dar una vuelta con ellos para ver también cómo había sido como toda su experiencia, ¿no? O sea, habíamos estado como muy al pendiente o muy, un feedback muy rápido, pero también nos interesaba saber, después de todo el proceso y la implementación, que hubieron muchos cambios, como siempre, muchas cosas, inclusive ahí lo dice en un video, pero no se pudo hacer el proyecto tal cual lo pensábamos y lo diseñamos con la comunidad, pero se hizo un proyecto y ellos ahora tienen un sendero iluminado, ¿no? Entonces, estas son algunas de extractos de comentarios que tuvimos con la comunidad después de ya implementarse el proyecto. Cuando fuimos invitados, la verdad es que no dimensionábamos qué es a lo que veníamos, tal vez como a fabricar una lamparita manual o algo así, no teníamos como la idea de qué es a lo que veníamos, ni había esa noción para mí como que la luz fuera algo más allá de solo pensar que me ilumina y el espacio en donde estoy y me siento cómoda ella. Entonces, a través de todo este proceso que hemos vivido con ustedes, pues se te abre el panorama en cuanto a qué es la iluminación, cómo usarla, qué efectos tiene y sobre todo para nosotros, cómo mezclar la luz con nuestro medio ambiente. O sea, tenemos necesidades y bueno, creo que uno de los puntos era como individuos sentirnos seguros en un espacio donde hay riesgos, pero sobre todo de qué manera utilizar esa luz que nos pueda complementar tanto naturaleza, seguridad y que ilumine de acuerdo al lugar que queremos tener agradable para bienestar nuestro. Y el único inconveniente que hubo, creo que es que ustedes presentan un proyecto en lo más óptimo para el área, ¿no? Ya lo estudiaron, ya lo analizaron y ven la luz de acuerdo a las necesidades de la zona, a lo que queremos, a lo que llegamos de acuerdo a los talleres, que era lo más óptimo, ¿no? Y cuando ustedes presentan ese proyecto, mejoramiento de barreras cero, no podemos hacerlo porque las características de las luminarias que tenemos son estas. Lo toman o lo dejan. Sin embargo, ya no pusieron unas lámparas como cualquier realidad, sino que tuvieron que buscar lo más próximo a lo que ustedes estaban solicitando. Y eso es una ganancia. Porque normalmente el gobierno llega y dice, pues tengo esto, es lo que hay, y así se hizo porque así estamos. Decían ellos, creo que lineamientos, normativas, creo que algo así era lo que ellos decían. Esto se sale de nuestras normativas, por lo tanto no se puede hacer. Pero al estar como negociando con ellos, ya fue de, bueno, pues vamos a ponerles algo más cercano a lo que nos están pidiendo. Ya no fue, lo toman o lo dejan, ¿no? Como siempre se había hecho anteriormente. En cualquier proyecto del gobierno es, aquí está, lo toman o lo dejan. Pues ya tienes que aceptarlo, porque si no te lo quitan, ¿no? En algún momento sí lo dijeron. Si ustedes siguen como que tratando de estirarle tanto, como decía Dulce, pues vamos a perder el dinero, se lo van a llevar de todas maneras ellos, como antes lo hacían, o tal vez hoy lo sigan haciendo, ¿no? Pero ya como con más discreción. Y creo que hoy día sí fue algo así de, pues tenemos esto que se aproxima más a lo que están pidiendo, como sí, ya no es literal así como lo que ustedes propusieron, pero sí se aproxima mucho, ¿no? a lo que era lo óptimo para este proyecto. Y bueno, ya al tener el conocimiento y de nuestra parte, y obviamente respaldados por ustedes, pues ya se llegó a un acuerdo un poquito más flexible. Eso sí funcionó muy bien. Creo que fue de lo que se rescató más, es que el gobierno o la empresa como que fue un poquito más flexible, ya no fue A o A, no hay de otra. Entonces ahora sí como que le buscaron y trataron de
de adaptarse un poquito más al proyecto que ustedes traían y fue benéfico pues, para todos. Así nada más. Un modo de trabajar con ustedes muy rico y muy nutritivo y muy familiar. Que allá también se trabajaba así, pero era como que ahí era más rígido, más era de trabajas, ¿no? Ahora era más por de a fuerzas. Entonces lo vi muy bonito, trabajamos en familia y de verdad, cuando ya hicimos las presentaciones de las luces fue algo padrísimo, a mí me inyectó más ahí porque dije, wow, yo me lo había imaginado, pero no así, porque dije, yo pensaba poner así y así, pero ya cuando vimos todos los cambios del tercer video, esto va a quedar padrísimo. Entonces, pues de verdad, bueno, en el tercer video es como la parte muy bonita porque también habla de cómo este proceso se sintió para ellos como un proceso muy familiar. Se sintió muy cercano, o sea, nos consideraron al final como muy cercanos a ellos, el tratar de entenderlos y el escucharlos y el poder compartir también todo el conocimiento sin tener una imposición sobre la comunidad, porque ellos sabían perfectamente lo que querían y lo que necesitaban, y nosotros solamente marcamos un caminito que ellos fueron siguiendo y fueron descubriendo muchas cosas. Entonces, esta parte de lo familiar también es algo... ¿Qué? Ah, sí. También es algo... Perdón, muchas fallas técnicas hoy. También es algo que a mí me quedó mucho, ¿no? El poder sentirte parte del proyecto, de la comunidad, sin serlo, en realidad. Y bueno, esto me lleva a un siguiente proyecto, hablando de comunidad, porque la luz también puede construir comunidad. Cuando hablamos de comunidad, hablamos de permanencia, de apropiación del espacio, de identidad, de seguridad, sobre todo, ¿no? La seguridad es algo que ahorita anda en boca de todos y por eso andan poniendo muchas cosas extrañas en la ciudad. Y para este tema les quiero hablar de Mancha, Festival de las Artes en Zipolite, Oaxaca. La cosa de Mancha fue algo muy curioso, porque yo llego a Mancha en mis vacaciones. Yo estaba de vacaciones en Puerto Escondido, específicamente en Zipolite, era mi último día ahí, y decidí ir a un callejoncito ahí en el centro de Zipolite, donde había varias cosas, donde había algunas galerías y demás, y ahí me encontré con Lunia y con Cheram. Lunia y Cheram son parejas, es una pareja de tijuanenses que migraron a Zipolite y ahí abrieron una galería que se llama 175 y que si quieren buscar más de la galería, ahí está. Entonces, yo como siempre soy bien chismosa, empecé a revisar la galería y empecé a ver pues todas las obras que había del... Ay, que suena mucho, ¿no? Eso. Sí. Bueno, y le empecé a preguntar a Cheram, oye, ¿y qué onda con esta galería, no? ¿Cómo funciona? Ah, pues invitamos artistas, los exponemos aquí, bla, bla, bla. Y dije, ah, qué bien, empezamos a platicar y de repente me dice, de hecho estamos organizando un festival de las artes de Zipolite. Y yo, ¿cómo? Y dice, sí, lo que pasa es que Zipolite es muy conocido, como todos saben, pues playa nudista, muchas conferencias alrededor de ese tema, muchos eventos alrededor de ese tema, y me decían que ellos necesitaban, hablando entre la comunidad, necesitaban un espacio y un evento para la comunidad de Zipolite, para la gente que vive en Zipolite, para todas esas
infancias, para todos esos adultos mayores, para toda la gente que vive ahí, era donde necesitaban eh, este espacio y por eso se les había ocurrido hacer este festival donde invitaron a muchos artistas nacionales, también invitaron a artistas internacionales, tenían un programa súper amplio, ¿listo? Tenían un programa súper amplio del festival. Este fue como el primer programa que me mandaron, donde había la parte de la exposición de arte, había también un área gastronómica, barra de bebidas, pabellones donde se hicieron varios talleres para niños. También se hizo videoproyección, también había algunas esculturas como aparte durante todo el recorrido. Y bueno, si ven aquí estaba pegadito al mar y pues le dije, oye, pues suena súper interesante. A mí me gusta participar en ese tipo de proyectos. Yo hago iluminación, si te puedo apoyar con algo, dime. Y volteó y me dijo, ¿de verdad? No tengo nada de iluminación. Yo, ¿cómo? ¿Y cómo lo ibas a hacer? ¿O qué? Y me dijo, sí, o sea, no tengo, o sea, no lo he resuelto del todo. Les hablo que esto fue en febrero. No, no es cierto. Esto fue en enero. Y el festival fue el 6, 7 y 8 de febrero. O sea, yo estaba hablando con ellos a mediados de enero y ellos platicándome de esta idea y yo decirle, bueno, pues déjame ver qué puedo hacer, ¿no? Regreso a Ciudad de México, hago llamadas, empiezo a ver con diferentes aliados, marcas aliadas y consigo, ¿no? Consigo luminarias, también nosotros tenemos, en Circadia nos gusta explorar mucho y con la iluminación y entonces hacemos también diferentes tipos de proyectos, no solamente arquitectónicos, hemos hecho también varias intervenciones efímeras en trabajo con artistas, con performers. Entonces tenemos muchas cosas, juguetitos que les llamamos ahí en nuestra bodega. Entonces fue como de a ver qué tenemos acá, qué necesitamos, cómo plantear algo sin un plano, sin nada. O sea, ese era nuestro plano, era así va a estar, cómo va a estar, no sé. Pero al final conseguimos conseguimos más luminarias, conseguimos también viáticos. El festival nos dijo, nosotros acá les damos el hospedaje, las comidas, todo. Y pues tal cual, agarramos nuestras maletas, llegamos con esas maletas. Ahí venían todas las luminarias, todos los filtros, todo lo demás, porque teníamos una idea, pero no teníamos un plano, no teníamos nada concreto, entonces era mucho llegar a descubrir qué es lo que iba a pasar. Y pues también la hicimos de instaladores y la hicimos de todo. Eh, lo primordial, pues, primero nos fijamos en los recorridos, ¿no? En este espacio, todo el recorrido desde el pabellón infantil hasta la parte de donde estaban los artistas, cómo con ciertos acentos se podía recuperar ese espacio. Esta cancha estaba completamente oscura y lo que hicimos fue desde la parte de la canasta tener una iluminación hacia arriba en color blanco y una iluminación hacia abajo en color y con eso, pues todo este espacio se recuperaba, ¿no? Y servía para todos estos talleres, que los talleres primordialmente eran de día, pero también había unos talleres interesantes de noche. Y durante el recorrido también nos encontrábamos con estas esculturas, empezamos a hacer como algunos remates visuales para que fuera algo como mucho más cálido. Eh, y luego llegábamos a la parte de los artistas, que era pues como la parte más importante, pero también eran muchísimos, eran unas carpas blancas y lo que utilizamos fue un rebote de luz, ¿no? O sea, poner proyectores directo hacia, o reflectores directo hacia las carpas y con las carpas se iluminaba todas las obras de arte.
Esta es la parte de las carpas. Había cosas muy, muy interesantes. Fueron 3 días, entonces hubo muchísima gente. La gente también lo aceptó muchísimo. También estaba muy contenta. Eh, También había como estas instalaciones especiales. Estaban haciendo esa pintura durante el festival y al final del festival la subastaron, estuvo padre eso, y bueno, los de la Cangreja nos escribieron días después diciendo muchas gracias, le dieron vida a la Cangreja, este, porque pues claro, no pensaban que podían también extender un poquito este festival hacia la noche, más allá del escenario principal, ¿no? Entonces, pero también había otros espacios donde tú podías estar y podías recorrer y podías apropiarte de tu espacio. Y bueno, también hubo actividades interesantes como el taller este de sombras con los niños. Ellos creaban su personaje y después íbamos y hacíamos jugando con las sombras, inventando historias. También hubo ahí un show muy divertido de una familia de payasos. Entonces también como toda esta iluminación tenía que transformarse para hacer escenario, pero también para hacer exhibición. Y bueno, si quieren saber un poquito más de cómo fue el Festival de Mancha, aquí les dejo el Instagram, ahí tienen muchos videos y fotos de todo lo que sucedió. Y esto fue muy importante porque a raíz de esta primera conversación se abrieron otras conversaciones, ¿no? Hubo después oye, queremos seguir trabajando, queremos seguir mejorando nuestro espacio. Entonces ya estamos trabajando no solamente en un proyecto de iluminación para un festival, sino en un proyecto de iluminación urbana para Zipolite, ¿no? Entonces, cómo también esto abre conversaciones, el poder llegar con la gente, el poder escucharla, el poder cubrir necesidades, el poder participar, también nos abre conversaciones. Y bueno, por último, les quiero hablar de Invisible porque la luz también puede generar emoción. Invisible fue una exposición de light art completamente mexicana, con puro talento mexicano, en Cuernavaca, Morelos, en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano. Como les decía, a veces la luz abre la conversación y a veces, en este caso, no viene a resolver un problema, sino a abrir la conversación. Y bueno, para platicarles un poquito de Invisible para aquellos que no fueron, bueno, esto se hizo en el marco del Día Internacional de Iluminación, digo, de la Luz, del 2021. Para platicarles un poquito de eso, me gustaría leer este texto de Sala que fue escrito por nuestro querido Víctor Palacio y que creo que define perfectamente lo que se vivió ese día. Un halo de misterio envuelve aquello que no logramos ver y cuya presencia se conoce más a través de la razón o la emoción de los sentidos. Lo que no se ve sin estar oculto tiene un carácter irreal. Se asume ligero, incorpóreo y por lo tanto volátil e intangible. Qué desafío para nuestra mente lo que sabemos existente pero nuestros sentidos no pueden materializar. La idea es seductora en sí misma. Mostrar lo que no es visible invita a la observación, aun cuando ésta sea útil y nos obliga a detenernos en el espacio, a desprendernos del tiempo, a la espera de algún signo, incluso de una revelación. En este mundo de livianidad y la transparencia, la luz es protagonista esencial. Paradójicamente, es ella quien nos revela y hace visible el universo, pero se esfuma y desintegra cuando buscamos percibirla en directo.
y la palabra se convierte en el recurso para explicar lo que ante los ojos no tiene explicación. ¿Cómo describir lo que conocemos si no logramos percibir a través de la mirada? Le llamamos diáfano, a través de la luz, o bien cristalino, en comparación con ese maravilloso material que es una barrera física pero no visual. Traslúcido, claro, luminoso o etéreo. Cada adjetivo agrega un nivel de sutileza y abstracción a la idea de aquello que no se muestra ante nuestros ojos. Invisible nos revela los matices de lo inmaterial, poniendo en esencia la luz de sus diversas manifestaciones, gracias a los materiales que le otorgan un espacio de realidad. Miramos la luz o solo la interferimos por medio de los objetos que la reciben y cambian sus facetas de intensidad, color y dirección. Lo que observamos es real o solo una versión muy particular desde nuestra perspectiva en el tiempo y el espacio. Esta muestra, envuelta en el misterio, es una invitación a la intimidad personal del visitante con la luz, para descubrirla, imaginarla, sintiendo su presencia y admirando su compleja simplicidad. La luz que no es visible, la energía pura, rareza que nos permite ver sin ser vista. Este proyecto fue para mí un gran reto porque me tocó trabajar directamente con el DIL de Nodo México, con la doctora Ana María Cheto, con la maestra Tita Pérez de Celis, de quienes aprendí muchísimo y qué honor poder trabajar con ella. Y bueno, cuando me dicen de poder hacer esta exposición, de diseñar una exposición, sobre todo también en un proyecto muy querido para mí, porque fue de mis primeros proyectos terminados, en donde participé en el diseño de iluminación, que fue el Museo Juan Soriano. Entonces, era como volver a casa. Había vivido 4 años viendo sus planos, yendo a la obra, revisando los espacios y era como ahora voy a regresar desde una parte distinta. Y bueno, cuando me dicen esto en enero del 2021 y esto tenía que abrirse en mayo del 2021, ¿no? Entonces fue una tarea monumental el poder desarrollar un concepto curatorial. En este caso a mí me tocó participar desde fuera, me tocó participar como curadora, como museógrafa, como productora, como promotora y miles de etcétera. Entonces, pues fue muy rápida la manera en poder desarrollar este concepto. Yo quería presentar una muestra que invitara a la pausa, que invitara a la reflexión, que invitara a ir a lo profundo, porque a mí me gusta mucho toda la parte de yoga y meditar y demás, y ha sido como muy importante para mí, para sobrellevar como toda la parte profesional y todo el estrés del día a día. Entonces yo quería llegar con eso hacia la gente. Esta exposición no estaba pensada para diseñadores o pensada para gente de la industria, estaba pensada para la gente que iba a llegar, para el público en general y cómo poder llegarles a ellos de una manera mucho más directa, mucho más emocional, mucho más lúdica. Entonces dije, bueno, ¿quiénes van a ser los participantes de esto? Y volteé y dije, también quiero que sea 100% mexicana. No quiero extranjeros aquí, quiero darle voz y espacio a todas esas personas que hacen demasiadas cosas hermosas y muchas veces no encuentran los espacios. Entonces, les hablo a Anaí Cabrera, Omar Gómez, Yamil Ramos, Guishu Díaz de León, Fiamma Díaz, Miguel Vega, y nos faltó Mónica Vega en esa foto. No sé por qué no estaba, pero bueno, les hablo a ellos y les cuento de esto, empiezan ellos a trabajar las piezas, empezamos a hacer como este rebote de ideas, se llega al acuerdo y también lo que me gustó mucho es que ellos se convirtieron de ser unos colaboradores a
amigos, ¿no? Que hasta la fecha llevamos muy buena relación y mucho apoyo entre nosotros. Estos son un poco, bueno, ahora les quise poner fotos que nunca antes había puesto de esta exposición. Yo pensé que nunca iban a ver la luz y dije, este es el momento. Este es el plano de la museografía, ¿no? Como les digo, me tocó estar del otro lado. Esto es como de la visita que hicimos con la marca aliada que nos dio todas las luminarias. En ese entonces había otra exposición, pero bueno, también era para ver qué podíamos reutilizar de ciertas cosas porque teníamos muy poquito tiempo. Y estos son fotos de todo del montaje, cada artista con su pieza, todos muy enfocados, todos muy entusiasmados también. Estar en un espacio con esa escala era muy retador, pero también fue un proceso muy, muy bello, ¿no? Aprendí a manejar. O sea, gracias a ese proyecto aprendí a manejar porque tenía que estar en Cuernavaca todo el tiempo y pues no me quedó de otra. Luego, estas son un poco de las pruebas de iluminación que hicimos, ya casi a la inauguración. Fueron montajes muy intensos porque les digo, teníamos muy, muy poquito tiempo. Y luego, pues, complicaciones que siempre salen, pero fue todo un proceso muy divertido también y aprendí muchísimas cosas. Y bueno, los detallitos finales, todos los textos, yo en la parte museográfica había puesto como ciertos guiños y preguntas durante todo el recorrido, ¿no? Un poquito para invitar también a esa reflexión de la persona que va recorriendo el espacio. Y pues bueno, crear como un guión mucho más general, mucho más envolvente. Bueno, este es un video del resultado. Casi no se ve.
Y bueno, en realidad lo que más disfruté de Invisible fue regresar cada fin de semana y ver a la gente interactuando con cada pieza, interactuando con la exposición. Estas son algunas fotos que tomé en mis visitas, pero sobre todo también el ver cómo cambiaba la templanza de las personas. Recuerdo una ocasión en que salió una señora, no sé por qué se acercó a mí, venía saliendo de jardín rizomático, que es la pieza de acá arriba, y se acercó de alguna manera a preguntarme que quién había hecho esto. Y dije, pues lo hicimos nosotros, ¿no? Hicimos toda la exposición y demás. Y me dijo, no sabes cómo lo necesitaba. Estoy pasando por una situación terrible. Me la contó, no se las voy a contar. No. Pero sí estaba muy terrible su situación. Y me dijo, y llegué aquí y pude despejar mi mente, pude relajarme, pude darme el momento que necesitaba para continuar con esto porque lo voy a seguir haciendo y porque sé que puedo. Entonces, ese tipo de cosas eran las que a mí me llenaban, ¿verdad? Porque yo lo hice para la gente, no para el gremio. Pues que la gente realmente conectara con esa idea fue algo muy enriquecedor para mí y muy bonito. Fue una experiencia muy, muy bonita y sobre todo también cuando el museo dijo, la exposición se va a extender un mes y medio más porque ha tenido mucho éxito y la gente quiere venir todo el tiempo. Entonces para mí fue wow, ¿no? Qué increíble. Y bueno, todo esto, ya, ok. Todo esto es para concluir, ya voy a concluir, perdonen si me extendí mucho, pero bueno, durante años nuestra industria ha perfeccionado la forma de producir luz, pero tal vez el verdadero reto sea aprender a usarla para cuidar. Como diseñadores tenemos la capacidad de moldear experiencias y como fabricantes tienen la capacidad de hacer esas experiencias posibles. Esto es una invitación a seguir siendo aliados, hacer equipo para hacer más equipo, porque tenemos una oportunidad histórica de ampliar el impacto de lo que hacemos. Tenemos que marcar el camino hacia el futuro, porque para mí el futuro es colaborativo. Gracias.